Capítulo 2. La teoría sexual. Con estos conocimientos quedaba resuelto el problema del trauma, pero la investigación se encontró ante el problema del conflicto erótico, que, como muestra nuestro ejemplo, contiene una gran cantidad de elementos anormales y no puede compararse ya a primera vista con un conflicto erótico usual. Ante todo, es sorprendente y casi increíble que solo la afectación, la pose, sea consciente, mientras que la verdadera pasión de la enferma permanece inadvertida. Sin embargo, en este caso no cabe poner en duda que la verdadera relación erótica permaneció oscura en tanto que solo la pose dominaba el campo visual de la conciencia. Formulemos teóricamente este hecho y resultará sobre poco más o menos el siguiente principio. En la neurosis existen dos tendencias que se hallan en estricta oposición mutua y de las cuales una es inconsciente. Este principio está deliberadamente formulado con mucha generalidad, porque quisiera subrayar desde luego que el conflicto patógeno, aunque es sin duda un momento personal, es también un conflicto de la humanidad, manifestado en el individuo, pues el desacuerdo consigo mismo es, al fin y al cabo, característico del hombre culto. El neurótico es solo un caso especial del hombre culto en desacuerdo consigo mismo. Como es sabido, el proceso cultural consiste en una doma progresiva de lo animal en el hombre. Es un proceso de domesticación que no puede llevarse a cabo sin rebeldía por parte de la naturaleza animal, ansiosa de libertad. De tiempo en tiempo, una especie de embriaguez acomete a la humanidad que va entrando por los rieles de la cultura. La antigüedad experimentó esta embriaguez en las orgías dionisíacas, desbordadas del oriente, las cuales constituyeron un elemento esencial y característico de la cultura clásica, y cuyo espíritu contribuyó no poco a que en muchas sectas y escuelas filosóficas del último siglo anticristiano se transformase el ideal estoico en ascético, y a que del caos politeísta de aquella época surgieran las religiones ascéticas gemelas de Mitra y de Cristo. Otra ola de libre embriaguez dionisíaca llegó en el Renacimiento sobre la humanidad occidental. Difícil es juzgar la propia época, pero cuando vemos cómo se desarrollan las artes, el sentimiento del estilo y el gusto público, qué es lo que los hombres leen y estudian, qué sociedades fundan, qué cuestiones les preocupan, a qué oponen resistencia los filisteos, hallamos que en el largo registro de nuestros problemas sociales actuales no ocupa el último puesto la llamada cuestión sexual, planteada por hombres que sienten vacilar la moral sexual existente y quisieran descargarse del peso moral que los siglos pretéritos han acumulado sobre el eros. No se puede negar, sin más ni más, la existencia de estos esfuerzos, ni acusarlos de ilegítimos. Existen y por tanto tienen fundamento bastante de existencia. Más interesante y útil resulta investigar atentamente los antecedentes de estos movimientos de nuestra época que sumarse a los lamentos de las plañideras morales que profetizan la decadencia moral de la humanidad. Privilegio es de los moralistas el fiarse lo menos posible de Dios y creer que el hermoso árbol de la humanidad solo prospera gracias a puntales, ligaduras y espalderas, siendo así que el Padre Sol y la Madre Tierra le han hecho crecer con íntimo gozo, según profundas y sabias leyes. No ignoran los hombres serios que hoy está planteado el problema sexual. El rápido desarrollo de las ciudades, con su coordinación de esfuerzos, favorecida por la extraordinaria división del trabajo, la creciente industrialización de la tierra llana y el aumento de seguridad en la existencia, han privado a la humanidad de muchas ocasiones para desahogar sus energías afectivas. La labranza de la tierra, con sus variadas ocupaciones, que por su contenido simbólico proporcionan al campesino una inconsciente satisfacción, desconocida del obrero de fábrica y del empleado de oficina. La vida con la naturaleza, los hermosos momentos en que el labriego, dueño y fecundador de la gleba, empuja el arado sobre el campo o con gesto de rey,
desparrama la semilla de la cosecha futura. La justificada angustia ante los destructores poderes de los elementos, el gozo por la fecundidad de la mujer, que le regala hijos e hijas, nuevas y mejores fuerzas para el trabajo y aumento de bienestar. Todo esto está muy lejos ya de los hombres de hoy, habitantes de las ciudades, máquinas modernas de trabajo. Hasta nos falta la más natural y bella de todas las satisfacciones, el poder contemplar con pura alegría inmaculada la venida de nuestra propia siembra, la bendición de los hijos. ¿Qué satisfacción puede proporcionar todo esto? Penosamente se arrastran los hombres hacia el trabajo. No hay más que observar los rostros en el tranvía por las mañanas. Uno fabrica a diario la misma ruedecilla, otro escribe cosas que nada le interesan. ¿Cómo maravillarse de que cada ciudadano pertenezca a tantas sociedades como días tiene la semana, y de que las mujeres acudan a sectas y círculos, donde un héroe cualquiera de reunión pública sacia sus anhelos contenidos, esos anhelos que el hombre satisface en el restaurante, dándose importancia y bebiendo cerveza para tener buen humor? A estas causas de descontento añádase otra circunstancia abrumadora. La naturaleza ha dado a los hombres indefensos e inermes una gran cantidad de energía, que les permite no solamente soportar pasivos los arduos peligros de la existencia, sino también vencerlos. La madre naturaleza ha preparado a su hijo para muchas necesidades. El hombre culto está por lo general bien armado frente a la directa y apremiante necesidad de vivir, por lo cual incurre a diario en arrogancia, pues el hombre animal sería dado a todo exceso si la dura necesidad no le oprimiese. Pero, ¿somos efectivamente soberbios? ¿Y cómo derrochamos en fiestas orgiásticas y otros devaneos la superabundancia de fuerza vital? Nuestros juicios morales no permiten este rodeo, pero ¿por qué tantas limitaciones morales? ¿Acaso proceden de las consideraciones religiosas debidas a un Dios iracundo? Prescindiendo de la incredulidad tan extendida, el mismo creyente puede quizá preguntarse si en caso de ser Dios, castigaría un desliz de mozo y moza con la condenación eterna. Tales ideas no pueden ya conciliarse en manera alguna con nuestro respetuoso concepto de Dios. Nuestro Dios es necesariamente harto tolerante para hacer de esto una gran cuestión. De esta suerte ha quedado despojada de su fondo eficaz la moral sexual, algo ascética y sobre todo de hipócrita inspiración en nuestra época. ¿O acaso nos protege una superior sabiduría y la intuición de la nulidad del hecho humano en orden a la disolución? Desgraciadamente estamos muy lejos de ello. El hombre posee en lo inconsciente un fino olfato para rastrear el espíritu de su época. Adivina las posibilidades y siente en su interior la inseguridad de los fundamentos en que se asienta la moral actual, no protegida ya por la viva convicción religiosa. De aquí proceden casi todos los conflictos éticos de nuestros días. El afán de libertad tropieza con la valla blandeante de la moralidad. Los hombres incurren en tentación, quieren y no quieren. Y como ni quieren ni pueden averiguar lo que verdaderamente quieren, su conflicto es inconsciente en gran parte y de aquí procede la neurosis. La neurosis está, pues, como vemos, íntimamente ligada con el problema de nuestra época, y es propiamente un fracasado intento del individuo para resolver en su persona singular el problema general. La neurosis es la discordia consigo mismo. El fundamento de la discordia es en casi todos los hombres que la conciencia quisiera atenerse a su ideal moral, pero lo inconsciente tiende hacia su ideal inmoral, cosa que la conciencia repugna. Esta clase de hombres son los que quisieran ser más decentes de lo que son en el fondo, pero el conflicto puede ser también inverso. Hay hombres que aparentemente son muy indecentes y no se hacen a sí mismos la menor violencia, pero en el fondo esto no es sino una pose pecaminosa, y en último término subsiste en ellos el aspecto moral, que también ha pasado al inconsciente,
ni más ni menos que en el hombre moral, la naturaleza inmoral. Se han de evitar, por lo tanto, en lo posible los extremos, pues siempre despiertan el recelo de lo contrario. Necesitábamos esta observación general para hacer más comprensible el concepto de conflicto erótico. Desde este punto de vista, puede analizarse, por un lado, la técnica psicoanalítica y por otro, la cuestión de la terapéutica. Manifiestamente, la técnica psicoanalítica responde a la cuestión: ¿cómo llegar por el camino más corto y mejor al conocimiento de los hechos inconscientes en el enfermo? El método primitivo era el hipnótico. O se interrogaba al paciente en estado de concentración hipnótico o se producían espontáneamente en él fantasías en el mismo estado. Este método se emplea todavía algunas veces, pero comparado con la técnica actual, resulta primitivo e insuficiente con frecuencia. Otro segundo método fue inventado en la clínica psiquiátrica de Zúrich, el llamado método asociativo, cuyo valor es principalmente teórico-experimental. Su resultado es una orientación extensiva, pero superficial acerca del conflicto inconsciente. El método más profundo es el del análisis del sueño que Freud ha intentado por vez primera, aunque a su modo. Puede decirse del sueño que la piedra desechada por el albañil se ha convertido en piedra angular. El sueño, producto fugitivo e insignificante de nuestra alma, no había experimentado nunca tan hondo menosprecio como en la época moderna. Antes era estimado como un mensajero del destino, como un amonestador y consolador, como un enviado de los dioses. Actualmente lo utilizamos como un heraldo de lo inconsciente, que nos descubre los secretos ocultos a la conciencia, y por cierto cumple su contenido con asombrosa perfección. De su investigación analítica ha resultado que el sueño, tal como lo soñamos, solo es una fachada que no deja ver nada del interior de la casa. Pero cuando observando ciertas reglas técnicas hacemos hablar al soñador sobre las particularidades de su sueño, pronto advertimos que las ocurrencias del sujeto gravitan en una dirección determinada y convergen hacia determinados asuntos, al parecer de importancia personal, y vemos que envuelven un sentido que al principio no se hubiera sospechado tras del sueño, pero que, como puede demostrarse por cuidadoso cotejo, está en delicada y meticulosa relación con la fachada del sueño. Este complejo especial de pensamientos en el cual se reúnen todos los hilos del sueño es el conflicto buscado, bien que en una cierta variación, determinada por las circunstancias. Lo que el conflicto tiene de penoso, de insoluble, está, según opinión de Freud, tan escondido o desleído en el sueño, que éste puede considerarse como el cumplimiento del deseo. Sin embargo, hay que añadir que los deseos cumplidos en sueños no son los deseos conscientemente nuestros, sino aquellos que muchas veces se les oponen diametralmente. Así, por ejemplo, una hija ama tiernamente a su madre, pero sueña que su madre, por el mayor dolor de la hija, ha muerto. Tales sueños, donde no hay huella del menor cumplimiento del deseo, existen en abundancia. El conflicto que trabaja durante el sueño es inconsciente, como también el intento de solución que de él resulta. Nuestra soñadora tiene efectivamente la tendencia a alejar a su madre, expresado en el lenguaje de lo inconsciente. Esto se llama morir. Ahora bien, sabemos que en determinada etapa de lo inconsciente se encuentran todas aquellas reminiscencias del recuerdo que se han perdido y además todos los afanes infantiles que no han podido encontrar aplicación durante la vida de adulto. Puede decirse que casi todo lo que procede de lo inconsciente tiene en primer término un carácter infantil. Así este deseo expresado con mucha sencillez: dime, papá, si mamá se muere, ¿te casarás tú conmigo? Esta manifestación infantil de un deseo es el sustitutivo de otro deseo reciente, el deseo de casarse, que para la soñadora, por las razones que en este caso restan por averiguar, resulta penoso.
Este pensamiento, o más bien la gravedad de la correspondiente intención, ha sido reprimido en lo inconsciente, tal es la expresión que se usa, y tiene que expresarse así por necesidad infantilmente, pues los materiales que están a disposición de lo inconsciente son en su mayor parte reminiscencias infantiles. Aparentemente el sueño se ocupa muchas veces de detalles enteramente baladíes, por los cuales nos produce una impresión ridícula, o resulta en lo externo tan incomprensible que puede producirnos la mayor sorpresa, por lo cual siempre hemos de vencer cierta resistencia antes de ponernos en serio a desenredar la revuelta madeja con paciente trabajo. Pero si al fin logramos penetrar en el verdadero sentido de un sueño, nos encontraremos de lleno en los secretos del soñador, y con asombro veremos que aún el sueño, aparentemente más disparatado, tiene un alto sentido, y en realidad se refiere a cosas extraordinariamente importantes y serias del alma. Este hecho nos obliga a mirar con mayor respeto la supuesta superstición acerca del sentido de los sueños, que las corrientes racionalistas de nuestra época habían reducido a polvo. Como dice Freud, el análisis del sueño es el camino real que conduce a lo inconsciente. El análisis del sueño nos lleva a los secretos más profundos de la persona, por lo cual en manos de médicos y educadores del alma es un instrumento de inapreciable valor. El psicoanálisis consiste principalmente en muchos análisis de sueños. Los sueños en el curso de tratamiento van manifestando sucesivamente los contenidos de lo inconsciente, que quedan expuestos así a la fuerza desinfectante de la luz clara, con lo cual son recuperados muchos elementos preciosos que se daban por perdidos. Siendo todo esto así, no es de extrañar que para muchos hombres, que han adoptado ante sí mismos cierta pose, el psicoanálisis sea un suplicio, pues según el antiguo apotogema místico, abandona lo que tienes y entonces recibirás, han de renunciar primero a sus ilusiones más queridas para hacer brotar dentro de sí algo más profundo, más bello y más amplio. Solo por el misterio del propio sacrificio llega el hombre a encontrarse renovado. Muy antiguas son las sentencias que el tratamiento psicoanalítico ha vuelto a poner en circulación. Es cosa particularmente interesante el ver cómo, en el apogeo de nuestra cultura actual, aparece como necesaria esta clase de educación espiritual. Educación que, por más de un concepto, puede compararse con la técnica de Sócrates, si bien el psicoanálisis penetra en profundidades mucho mayores. Encontramos siempre en el enfermo un conflicto que en cierto punto coincide con los grandes problemas de la sociedad, de suerte que cuando el análisis llega a este punto, el conflicto, aparentemente individual del enfermo, se manifiesta como un conflicto general de su ambiente y de su época. La neurosis no es, pues, propiamente sino un ensayo fracasado de solución individual a un problema general. Y tiene que ser así, pues un problema general, una cuestión, no es un ens per se, sino que existe solamente en los corazones y en las cabezas de los distintos hombres. La investigación de Freud tiende a demostrar que en el origen del conflicto patógeno corresponde una significación preponderante al momento erótico o sexual. En estas experiencias se apoya la teoría sexual freudiana de la neurosis. Según esta teoría, prodúcese una colisión entre la tendencia consciente y el deseo inmoral, incompatible inconsciente. El deseo inconsciente es infantil, es decir, un deseo que pertenece a la prehistoria del individuo, un deseo que no puede adaptarse ya a la actualidad, por lo cual es reprimido, y ello por razones de la moral presente. Para Freud se trata en lo esencial, de deseos sexuales reprimidos que chocan con nuestra moral sexual de hoy. El neurótico lleva en sí mismo un alma infantil, que no soporta limitaciones arbitrarias, cuyo sentido no comprende. Intenta ciertamente avenirse a la moral, pero entonces cae en una profunda disensión y discordia consigo mismo. Por un lado quiere someterse, por otro libertarse, y a esta lucha se le llama neurosis.
Si este conflicto fuera claro en todas sus partes, probablemente nunca surgirían síntomas neuróticos. Estos surgen solamente cuando el sujeto no puede divisar el otro lado de su ser y la urgencia de sus problemas. Solo en estas condiciones parece presentarse el síntoma, que contribuye a que obtenga expresión el lado desconocido del alma. El síntoma es, pues, según Freud, una expresión indirecta de deseos no reconocidos, deseos que, si fueran conscientes, se hallarían en violenta contradicción con nuestros conceptos morales. Como ya se ha dicho, esta parte oscura del alma se sustrae a la visión consciente. El enfermo no puede, por lo tanto, abordarla, enderezarla, someterla o renunciar a ella porque no posee en realidad esos impulsos inconscientes que han sido reprimidos, expulsados de la jerarquía del alma consciente y han ido a formar complejos autónomos que solo venciendo grandes resistencias y por medio del análisis de lo inconsciente pueden volver a ser dominados. Hay muchos pacientes que presumen de desconocer el conflicto erótico y aseguran que la cuestión sexual es un disparate y que ellos no poseen, por así decirlo, ninguna sexualidad. Estos hombres no advierten que, en cambio, su vida tropieza de continuo con otros obstáculos de origen desconocido, como caprichos histéricos, disgustos que ellos se buscan a sí mismos y a sus prójimos, malestar nervioso estomacal, dolores errantes, excitaciones sin fundamento, en suma, todo el ejército de los síntomas nerviosos. Se ha hecho al psicoanálisis el reproche de que desencadena los impulsos animales del hombre, felizmente reprimidos, y de que puede acarrear con ello incalculables perjuicios. De este temor se deduce con evidencia cuán pequeña es la confianza que hoy se tiene en la eficacia de los principios morales. Figúranse los hombres actuales que sólo la prédica moral contiene el desenfreno. Pero un regulador mucho más eficaz es la necesidad, que establece vallas reales, mucho más convincentes que todos los principios de la moral. Es cierto que el análisis pone en libertad los impulsos animales, pero no es cierto, como algunos creen, que esa libertad sirva para abandonarse el hombre enseguida al desenfreno. Esos impulsos pueden servir a ministerios más altos, según las posibilidades del individuo y según que el individuo reclame más o menos esas actividades sublimadas. Evidentemente es una ventaja en todos los sentidos estar en plena posesión de la propia personalidad, de lo contrario, nos salen al camino los elementos reprimidos, y no precisamente en los puntos menos esenciales, sino en los más sensibles. Pero si los hombres son educados para ver la mezquindad de su propia naturaleza, es de esperar que por esta vía comprendan también mejor y amen más a sus prójimos. La disminución de la hipocresía y el aumento de la tolerancia consigo mismo no pueden tener sino buenas consecuencias en orden a la consideración del prójimo, pues fácilmente se inclinan los hombres a aplicar a los demás la injusticia y la violencia que hacen a su propia naturaleza. La teoría freudiana de la represión parece desde luego dar a entender que los hombres son excesivamente morales y reprimen los impulsos de su naturaleza inmoral. El hombre inmoral, el que deja libres y sin freno los impulsos de su naturaleza, sería pues totalmente invulnerable a la neurosis. Pero, evidentemente, la experiencia diaria enseña que no es este el caso, sino que ese hombre desenfrenado puede ser tan neurótico como los demás. Si lo analizamos, descubrimos que en él ha sufrido la decencia una represión. Cuando el inmoral es neurótico, presenta, como acertadamente lo expresó Nietzsche, el aspecto del desmayado delincuente, que no está a la altura de su crimen. Podría opinarse, empero, que los reprimidos restos de decoro son en tal caso meros residuos de las convenciones tradicionales infantiles, que habiendo impuesto a la naturaleza impulsiva frenos innecesarios, deben ser extirpados. Con el lema «Écrasez l'infâme» se llegaría a la teoría de entregarse a la vida sin reservas. Pero esto sería, naturalmente, fantástico e insensato. No debemos olvidar, en efecto, y esto hay que decirlo a la escuela de Freud, que la moral no ha bajado del Sinaí en forma de tablas de la ley para imponerse al pueblo,
sino que es función del alma humana, una función tan antigua como la humanidad misma. La moral no se impone desde fuera, sino que cada cual la lleva en sí a priori, no la ley, pero sí el ser moral. Por lo demás, ¿hay algún punto de vista más moral que la teoría de la vida sin trabas? ¿Hay alguna concepción de la moral más heroica que esa? Por eso el heroico Nietzsche, en su particular adepto, ya por cobardía natural e innata decimos: Dios me libre de una vida sin reservas, pensando que así somos particularmente morales, pero sin reparar en que el entregarse a vivir la vida sin reservas resulta demasiado costoso, demasiado violento y peligroso, y en último término harto indecoroso, idea que se relaciona en muchas gentes más con el gusto que con el imperativo categórico. El defecto imperdonable de la teoría de la vida intensa es su carácter demasiado heroico, demasiado ideológico. Por eso, donde mejor prospera es en los cerebros enfermizos. ¿Acaso no haya pues otro medio sino que el inmoral acepte su corrección moral inconsciente, así como que el moral entre en composición, cuando le sea posible, con sus demonios subterráneos? No puede negarse que la teoría de Freud está tan convencida de la importancia fundamental y aún exclusiva de la sexualidad en la neurosis, que incluso ha sacado briosamente las consecuencias atacando con valentía nuestra moral sexual de hoy. En esta esfera dominan muchas opiniones distintas, pero es significativo el hecho de que el problema de la moral sexual sea hoy tan ampliamente investigado. Indudablemente esto es útil y necesario. Hasta ahora no hemos tenido moral sexual ninguna, sino simplemente una concepción bárbara, sin la menor diferenciación. Así como en la primera Edad Media la especulación financiera era despreciable, porque todavía no existía una moral financiera con su diferenciación causística, y si solo una moral rutinaria, así la moral sexual de hoy es también rutinaria y grosera. Una muchacha que tiene un hijo ilegítimo es condenada. Nadie pregunta si es una persona decente o no. Una forma de amor no admitida en derecho es inmoral, sin tener en cuenta si tiene lugar entre personas de valía o entre pícaros. Y es que vivimos bárbaramente, hipnotizados por la cosa, y olvidamos la persona. Como para los hombres medievales la especulación financiera no era sino oro reluciente y codiciado, es decir, cosa del diablo. La moral sexual de hoy es informe y bárbara, porque solo mira a la sexualidad y no a las personas y a la índole de su conducta. La sexualidad no es el diablo, un diablo que en el matrimonio se presenta en forma tolerable y admitida, pero fuera del matrimonio aparece como el mal absoluto. La sexualidad es capaz de una más alta valoración, si la relacionamos con el desarrollo moral del individuo. En el fondo, pues, el ataque a la moral sexual de hoy constituye un hecho plausible, que tiende a una concepción más diferenciada y verdaderamente ética. Como ya se ha dicho, Freud considera el gran conflicto entre el yo y la naturaleza instintiva, principalmente en su aspecto sexual. Este aspecto existe efectivamente. Sin embargo, hay que poner detrás de su efectividad una gran interrogación. Plantéase, en efecto, esta cuestión. Lo que se presenta en forma sexual, ¿es por su esencia siempre sexualidad? Puede suceder que un instinto se disfrace de otro. El mismo Freud ha contribuido a esta idea con observaciones no poco sorprendentes que demuestran de una manera clara que muchos actos y esfuerzos de los hombres no son en el fondo otra cosa que expresiones forzadas y algo impropias de cosas muy elementales. Nada impide que también ciertas cosas sumamente elementales sean trasladadas por comodidad a primer término, en lugar de otros sentimientos más necesarios, pero más desagradables, con la ilusión de que se trata efectivamente sólo de cosas elementales. La teoría sexual es, pues, exacta hasta cierto punto, pero es unilateral. Tan equivocado sería, por consiguiente, rechazarla como aceptarla en absoluto.